¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana, para nuestra entrevista política, hemos invitado al jurista y ex senador también, Enrique Bernales. ¿Cómo está, doctor Bernales? Muy bien, muchas gracias. Y gracias por la invitación, Mario. Así es. Decíamos ex senador. Usted, comentábamos fuera de cámaras, hasta el 5 de abril del 92 fue senador. Y desde entonces nunca más la política contingente, que es como se le llama al esfuerzo de tentar el poder, digamos, por la vía de las elecciones, o una dosis de poder. Mira, tengo para bien de mi persona, sí, o satisfacción, que muchas personas en las calles me siguen diciendo senador. Ajá. ¿No? Presumo que debe ser un grato recuerdo de mi gestión o un reconocimiento de ella. Pero además ya no existen senadores en general, porque no, después del 92... En general no existen, de manera que sí, será pues que me quedo, todos senadores, me quedo como los militares o como los sacerdotes. Sí, pero no se ha sentido... No, la verdad que no, por una razón muy sencilla, sí, porque cuando vino el golpe, yo ya estaba trabajando en Naciones Unidas, sí, como relator especial de la Comisión de Derechos Humanos, que me eligió su presidente inclusive. Allí permanecí trabajando hasta el año 2005, sin renunciar a vivir en mi país, ¿no es cierto? Más bien puse una secretaría en Ginebra que estuvo a cargo primero de Gino Costa y luego de Miguel de la Lama, y por consiguiente me reincorporé a mis actividades en la Católica, sí, pero ya no a tiempo completo, porque había puesto un centro de investigación, me fui convocado por la Comisión Andina de Juristas, y además ya tuve tiempo para dedicarme a una de las cosas que son parte de mi identidad humana, que es la música, ¿no es cierto? Sobre todo como promotor de ópera, de zarzuela, de conciertos sinfónicos corales. Y de manera que mi vida se hizo muy intensa, otros intereses muy diversa. Mucho pero más. Yo sí diré que la política nunca dejó de interesarme como análisis. Por eso decía contingente, la política contingente ya no. No. Bueno, pero en este caso, y ese es el motivo de la invitación, usted ha presidido una comisión que terminó sus funciones el 5 de diciembre, pero que debió revisar los ascensos y los pases al retiro producidos en los institutos armados durante el gobierno pasado. Sí. Más que revisar, fue evaluar. Evaluar. Sí, porque la revisión es un poco la forma, pero ya la evaluación es mucho más complicado, ¿no? Porque es el fondo, la forma y los procesos. Para que nuestros televidentes estén informados, ¿quién le dio el encargo a la comisión y digamos, cuándo empezó sus funciones? Bueno, el encargo salió por resolución suprema del Ministerio de Defensa. El ministro de ese entonces, Mariano González, me convocó y después convocó al grupo. Después tuvimos contacto con el propio presidente Kuczynski, yo lo visité, fue una reunión. O sea, en agosto se hizo. No, esto comenzó el 30 de agosto, o sea, a fines de agosto, y entramos en funciones el 4 de septiembre. Inexorablemente era una comisión ad honorem que tenía un plazo fijo de entrega. Pues en 3 meses. 3 meses, pero tuvimos que dedicarnos a tiempo completo, no había otra posibilidad. La comisión la integraron, además de usted que la presidía, Ángel Delgado y 3 militares de alta gradación, uno por cada. Claro, el general Bobbio por el ejército, el almirante Navash por la marina y el general Rodrigo por la aviación. La verdad que la presencia y la contribución de ellos fue notable, porque Ángel es un abogado en ejercicio, yo soy más bien dedicado al análisis constitucional, nunca he ejercido la profesión, sino solo la investigación y la docencia, de manera que entrar en el intríngulis de la cuestión era indispensable tener... ¿Y por qué se convoca a la comisión? Porque nadie convoca a una evaluación de un asunto que no anticipa problemático. Por 2 razones. En primer lugar, durante los 5 años del gobierno de Humala, fue casi una constante, aunque más bien con intermitencias, la queja de interferencia política en los ascensos y en los pases a retiro, cosa que después se pudo comprobar. Eso por un lado. Y por otro lado, porque en el plan de gobierno de PPK aparecía en una de sus páginas la necesidad de recuperar el orden en los ascensos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y sobre todo de respetar el orden de méritos, cosa que Kuczynski lo reitera en su discurso del 9 de diciembre del año pasado. De manera que yo diría que ahí encontramos la fundamentación. Por un lado, tomar en cuenta que existía ya
un cierto malestar, sobre todo dentro del ejército, por la cuestión de ascensos y pases a retiro, y del otro porque Kuczynski es un hombre que en lo posible está demostrando su preocupación por cumplir con el plan de gobierno que ofreció en la medida de lo posible y a lo largo de los 5 años. ¿Y ustedes, al evaluar los ascensos y los pases al retiro, han encontrado que esas quejas eran mayormente justificadas? Hemos encontrado, en el caso de la Marina no, realmente la Marina ¿Ha sido más institucional? Es muy institucional, muy ordenada, con un lujo de abrir las puertas para informar con lujo de detalles. En la aviación habían ciertos problemas, particularmente en la rivalidad existente entre el comandante general en ejercicio, el general Arévalo, y quien iba a sucederlo, el general Valdés, que finalmente pues lo sacaron del juego y lo pasaron a retiro, ¿no? Y luego 4 o 5 casos más. Pero en el ejército, en primer lugar, recibimos 97 solicitudes, las que llegaron dentro del tiempo, porque otras ya no se pueden descartarlas porque fuera, no llegaron en el plazo. Y además tampoco entramos a conocer aquellas resoluciones que estaban judicializadas, de las cuales 12, que es un número realmente extraordinario, ¿no? Ya habían sido atendidos por la justicia ordinaria en el sentido de ordenar la reincorporación de estos oficiales que habían sido afectados en sus derechos. De tal manera que ya el número indicaba una cierta desazón y lógicamente cuando pedimos la documentación, porque en esto sí quiero ser muy claro y muy preciso, este trabajo no hubiera podido tener el resultado que alcanzó si no hubiera sido por la gran colaboración del Ministerio de Defensa. Se ha trabajado tanto en Marina como en los aviación. 3 casos se ha trabajado. Porque uno piensa cuando va a investigar un instituto armado. No, porque hay una cerrazón. Dentro de los que nos han asesorado, habían civiles, habían militares, aviadores, marina, etcétera. Pero el sentido de colaboración, de información, había un cierto temor de que nos fuesen a ocultar. No ocultaron nada. O sea, entregaron todo lo que tenían y también lo que no tenían y debían tener porque no les había sido entregado o había desaparecido. ¿No? ¿Qué ¿Ha desaparecido mucho? Bueno, las actas de un proceso íntegras, la del año 11 para el 12, o sea, fue el debut del gobierno de Humala, ¿no? Coincidentemente el número de quejas de ese año es el más elevado, ¿o? No, es que ahí comienza un poco digamos el manejo con interferencia política, porque digamos era el año en que había que facilitar que quienes estaban en el grado de coroneles se presentasen a brigadas. Estaban desbloqueando el camino para que llegaran a generales. Fue un trabajo hecho con habilidad. Sí. Pero es que, bueno, la habilidad correspondía justamente al coronel Villafuerte, que fue al que el presidente le encargó en primer lugar que facilitase. Es inequívoco que ha sido Villafuerte, según lo que ustedes han investigado. Sí, tan inequívoco que fue el arquitecto de todo este. A los 9 días de estar en la presidencia, Humala pasa al retiro al comandante general en ese entonces, general Ripalda, el general Paul da Silva, y entra a la comandancia un general que no le correspondía, pero que era de la promoción del señor Villafuerte, el general Ripalda. Está 1 año y cuando ya él tiene que pasar al retiro, Villafuerte se las ingenia para que lo ascienda y pase a la comandancia general, ascenso en el sentido de pasar a la comandancia general, otro miembro de su promoción del año 77, el general Moncada, dejando sin posibilidad de tener acceso a la comandancia general a 2 promociones, la promoción del 78 y la del 79, que les hubiera correspondido a alguna de las promociones. O sea que y el general Moncada permanece 2 años, o sea que durante 3 años se va armando, como se dice, se va vistiendo bien la camita para que progresivamente, como que no quiere la cosa, fuesen ascendiendo, ¿no? Porque el camino se limpiaba, la promoción del presidente Humala y la promoción de su hermano. Y en el caso, claro, de la promoción del presidente Humala, uno piensa eran los conocidos del presidente Humala, pero en el caso de la promoción de Antauro, ¿por qué
¿Es sencillamente porque venía muy cerca o porque a través de Antabro se presume que había algún conocimiento de alguno de los militares o porque Antabro seguía teniendo algún tipo de peso en el gobierno? En términos objetivos, por favor, la promoción de Antabro tenía buen predicamento dentro del ejército. Y buen predicamento inclusive con Antabro, cosa que no sucedía con el propio Humala. Entonces ahí se daba necesariamente una alianza interna entre dos promociones que, al ayudarse mutuamente y vinculadas como estaban por los dos hermanos, podían ascender más rápidamente, cosa que se logra con el Decreto Supremo 009, que determina que esas dos promociones, los generales de brigada no necesitan 5 años sino 4 años para ascender al grado inmediato superior. ¿Solo esas dos promociones o a partir de esas dos promociones? Es que lo que pasa es que ese decreto 009, que felizmente el gobierno ya lo está derogando con el proyecto que ha enviado ayer al Parlamento, establece en los anexos 3 modos diferenciales de una transición para acomodar lo que se había previamente modificado, que era que ya no necesitaban 38 años para pasar al retiro, sino extendían a 40. Entonces se armaba un proceso de transición. Y en ese proceso de transición, el anexo correspondiente al ejército precisaba que las promociones que podían ascender con menos tiempo de servicios en el grado de brigada eran justamente las promociones 84-85. Ese fue tal vez uno de los casos más burdos, si cabe el término, de ver cómo políticamente se estaban creando las condiciones para un control político del ejército. Esa es la otra parte de toda esta reflexión. Usted ha dicho además que en la investigación o en la evaluación se encontraron con testimonios de personas que les decían expresidente Humala, cuando era presidente, les habló de quedarse 15 años. Bueno, no tanto, ya era presidente electo. Ya era presidente electo. Era presidente electo y fue una actividad pública en el homenaje que le hace su promoción. Cuando le entregan el famoso bastón. No, eso es posterior. Ah, ok. No, pero me estoy refiriendo a una ceremonia que se da en un local militar el 9 de julio del 11. Y es ahí cuando él hace la distinción, ¿no? Bueno, el presidente Humala nunca destacó por dotes oratorias, ¿no es cierto? Entonces él dice, miren, la hoja de ruta, eso se ha servido para ganar las elecciones y para que haya crecimiento económico que va a favorecer a la inclusión. Pero el proyecto verdadero sigue siendo la gran transformación. Y la gran transformación no se puede resolver en 5 años, porque hay demasiadas cosas por hacer, porque ahí se manda todo un speech contra los gobiernos precedentes, se va a la historia, etcétera. Entonces dice, se necesitan 15 años, ¿no? Y este proyecto de 15 años tengo que hacerlo con ustedes. Y se dirige directamente a su promoción. Claro, es que es un plan de gobierno. Claro, y sus 15 años, ¿cómo se suman? Los 5 años de él. Y lo hace explícito, dice 5 yo, 5 Nadine, 5... Exactamente. Y eso calza perfectamente con lo resuelto en el Decreto Supremo 009, porque si su promoción, en lugar de ascender el año 19, se quedaba a muy corto plazo en la comandancia y en los controles de las regiones militares, recién pasaba al retiro el año 23, o sea, le da un techo inmenso, ¿no es cierto? Y en ese plazo inmenso significa que él tiene a su gente en el ejército desde el 17, este año, ¿no es cierto? O desde el 16, si cabe. No, o sea, el ascenso de los 4 generales a división de su promoción el año pasado, hasta el 2023, o sea, ahí el plazo de los 15 años, ¿no? ¿Y hay algunos ascendidos que todavía están en su puesto actualmente? Pero por supuesto, en este de los momento, ascendidos, digamos, de manera con esa medida. En realidad, esos generales controlan la región Arequipa, la región Lima, la región Piura y el Brain. Entonces, poderosísimo. Tienen un poder inmenso. Ahora, una cosa también hay que decirla. Se trata en algunos casos de oficiales que tienen trayectoria. Sí. El problema es que su ascenso no tenía por qué haber sido favorecido en los términos en que lo fue. Porque eso, evidentemente, solo se pudo conseguir con la otra medida. A ti te asciendo rápido,
pero para que ellos den rápido, a ti te mandan retiro. Y entiendo que esos ascensos no pueden revisarse, en el sentido de que quien fue ascendido no puede ser pasado al retiro, sí. No, es que mira, hay una cosa bien interesante, tú lo acabas de decir, porque algunos oficiales malinterpretan el artículo 174 de la Constitución. Antes, a un oficial del Ejército, de la Marina, de la Aviación, se le podía degradar. ¿No es cierto? Se le arrancaba inclusive los galones, una ceremonia realmente espantosa. Ominosa. Sí. Eso se ha eliminado. Y la Constitución dice que se debe respetar el grado y los derechos correspondientes a las pensiones, etcétera. Eso es lo que dice la Constitución, pero no se refiere para nada a quien debe ascender y deja de ser ascendido, o a quien pasa al retiro. Entiendo. Eso puede ser conocido por 3 vías. La vía judicial, la vía administrativa, si el pase a retiro ha sido dentro del año precedente, o, como hemos propuesto nosotros, vía una ley especial en casos en que el no ascenso o el pase a retiro tiene 2 o 3 años de antigüedad. Bien, se nos ha agotado el tiempo a pesar de que había más materia. Sí, por supuesto, bien seguir, encantado. Pero en fin, lo vamos a invitar próximamente para seguir conversando, porque esto va a tener, cuando se apruebe lo que se ha propuesto ahora, va a tener más impacto. Brevemente, en primer lugar, congratularme de la decisión del gobierno de haber enviado este proyecto que modifica el artículo 7º de la Ley de Ascensos. Creo que es un buen comienzo. Se han demorado un poquito, pero nos están haciendo caso. Y luego también la actitud del Congreso, la Comisión de Defensa, que ha sido muy amplia en la comprensión del informe. Muy bien, no bien se apruebe, entonces vamos a conversar y seguir conversando sobre estos temas. Gracias a Enrique Bernales por esta entrevista. Nos vemos el lunes aquí en De 6 a 9. Buenos días.